juntos estos últimos días. They're suffering a tremendous amount of damage. Honestly, again, I'm not going to give away the details of our tactical efforts, but the hardest hits. El 28 de febrero pasado, en un ataque que de alguna manera se había anunciado, pero de cualquier forma resultó sorpresivo, los gobiernos de Israel y de Estados Unidos bombardearon Teherán, la capital de Irán, y otras 4 ciudades del país, en una operación que, al menos discursivamente, tuvo como objetivo acelerar el cambio de régimen en el país islámico. En ese sentido, una de las consecuencias más notorias del ataque fue el asesinato del ayatolá Ali Khamenei, quien había gobernado Irán primero como presidente de 1981 a 1989 y después como líder supremo del régimen chiita desde 1989. Ali Khamenei murió como resultado de una maniobra que algunos calificaron de quirúrgica, por la precisión con que el ataque se dirigió exactamente a la oficina desde donde despachaba, en el momento justo en que se encontraba ahí. Sin embargo, dicha precisión al parecer no se pudo aplicar en otros ataques, pues entre las víctimas más dolorosas de esta ofensiva militar se encuentran 148 niñas de una escuela primaria bombardeada en Minab, en la costa sureste del país, fallecidas en el lugar, más otras 95 que resultaron gravemente heridas. La operación israelí y estadounidense también provocó que Irán respondiera bombardeando sobre todo a los países vecinos y bases militares de otros países que se encuentran en la zona. Particularmente espectaculares fueron las escenas de proyectiles iraníes que impactaron hoteles y zonas residenciales y turísticas de Dubái, considerada hasta entonces la ciudad más segura del mundo, ejemplo de riqueza y prosperidad, y con todo no exenta del terror de la guerra, sin duda una de las peores invenciones humanas. ¿Cuál es el verdadero motivo de esta ofensiva militar? Por un lado, en la crisis de legitimidad y aceptación en la que Donald Trump se encuentra en Estados Unidos, con apenas un 36% de aceptación entre sus gobernados, sembrar caos para mantenerse en el poder parece ser una de sus opciones más viables para continuar así. Benjamin Netanyahu hizo lo mismo en octubre de 2025, cuando el genocidio del pueblo palestino lo consolidó en su cargo de primer ministro de Israel. Por otra parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró hace unos días que si el país se sumó fue por seguir al gobierno de Israel, de cuya operación en contra del régimen iraní estaban al tanto. En toda esta marea revuelta es muy difícil conocer las verdaderas intenciones, si es que las hay, pero quizá de lo único que no queda duda es del efecto que estas acciones pueden tener sobre nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de habitar este mundo. Personas como Trump, como Rubio, como Netanyahu, capaces de mentir descaradamente, de usar el poder aparentemente sin límites, capaces de poner en llamas a un país y matar a personas inocentes solo para mantener su posición, nos están haciendo creer que eso es totalmente admisible, que los mecanismos que la civilización tanto se tardó en consolidar son innecesarios o inútiles, o peor, hacernos creer que ellos y sus acciones están del lado correcto de la historia. Crisis petrolera por la guerra con Irán. Si crees que la guerra de Estados Unidos con Irán está a miles de kilómetros y que no te afecta, estás muy equivocado. La razón se encuentra en un punto estratégico del mapa, y se trata del Estrecho de Hormuz. Este paso marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico, y por ahí pasa cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Cada día salen millones de barriles desde países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos, rumbo a Asia, Europa y América. En medio de la tensión bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, la seguridad en esta zona se ha deteriorado demasiado. Incluso algunos buques petroleros han sufrido ataques y varias navieras han decidido evitar el paso por el estrecho. Aunque no exista un cierre oficial, el riesgo ya altera el mercado energético internacional. Cuando el tránsito de barcos se reduce o se vuelve inseguro, el suministro de petróleo genera mucha incertidumbre, y es en este contexto que los precios del crudo tienden a subir. Esto ya se refleja en los mercados internacionales, y es que el precio del petróleo ha aumentado en los últimos días y podría subir aún más si el conflicto continúa o si el tránsito por el estrecho se interrumpe. El petróleo es una materia prima clave para el transporte, la industria y la generación de energía. Cuando su precio sube, también aumentan los costos de la gasolina, el diésel y el transporte de mercancías. Por eso, un conflicto en Oriente puede afectar economías en cada rincón del planeta. El caso del Estrecho de Hormuz muestra cómo un punto geográfico relativamente pequeño puede influir en sobremanera en el precio de la energía y en la estabilidad económica global. En la Ciudad de México podría haber una nueva fecha en el calendario, el 28 de enero, pues el Congreso Capitalino analiza declararlo como el Día de las Niñas y las Mujeres Indígenas,
Una propuesta que no busca solo sumar una conmemoración, sino reconocer a quienes sostienen buena parte de la memoria viva en esta ciudad. La fecha coincide con el nacimiento y fallecimiento de Luz Jiménez, mujer nahua originaria de Milpalta, defensora del náhuatl y guardiana de los saberes comunitarios. Su rostro quedó plasmado en obras de artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco, pero su legado va mucho más allá del muralismo. Ayudó a preservar la lengua, una identidad y, por supuesto, una historia. Durante la presentación de la iniciativa, el pleno se llenó de retratos de mujeres indígenas, como María Sabina, Comandanta Ramona y Yalitza Aparicio. Y en los palcos, niñas y mujeres de pueblos originarios acompañaron la escena. La propuesta pone en el foco también a la infancia, porque la continuidad cultural empieza ahí, en las niñas que aprenden y transmiten la lengua materna, las tradiciones y la memoria colectiva desde casa y desde la comunidad. En una ciudad que suele contarse desde la modernidad, esta iniciativa recuerda algo esencial. La capital también está hecha de pueblos originarios y de mujeres que mantienen vivas esas raíces. Y ahora, la decisión está en manos del Congreso. Y la pregunta es clara, ¿tendrá esa memoria un lugar fijo en el calendario? En México ya se siente el calor. Luego de un invierno más bien corto, aunque intenso, la temperatura ha empezado a aumentar en prácticamente todo el país desde que marzo comenzó, en un preludio que anticipa una primavera candente y una temporada febril un tanto extensa, toda vez que las primeras lluvias llegarán solo hasta el mes de mayo. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en lo inmediato la tercera semana de marzo será especialmente calurosa, precisamente alrededor del día 20, fecha del equinoccio de primavera. Según este pronóstico, entidades del norte del país como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían alcanzar los 40 grados centígrados con una sensación térmica de 50 grados e incluso más. El sur alcanzará temperaturas similares, especialmente en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Todo parece indicar que, como ha ocurrido en años anteriores, en este también se romperán récords de temperatura en todo México. En la capital, que alguna vez fue templada, parece que este año muchas personas enfrentarán el calor con un aire acondicionado, ya que los ventiladores no fueron suficientes para mantenerse frescos y medianamente cómodos. Sin embargo, en una ciudad con casi 10 millones de habitantes, en donde otros 10 transitan por cuestiones de trabajo o de otro tipo, ¿será posible satisfacer esa demanda repentina de energía eléctrica? La situación no se advierte sencilla. Por un lado, las temperaturas cada vez más extremas parecen ser una consecuencia directa de la actividad humana y de fenómenos como la contaminación del aire y del agua, el efecto invernadero o el uso indiscriminado de hidrocarburos como el petróleo y el gas. Por otro, dichas temperaturas nos llevan a mantener algunas de esas actividades nocivas para el medio ambiente. ¿Cuál será la solución? Un cambio radical de vida, quizá. Pero ¿será posible realizarlo no solo colectivo, sino además masivamente? La pregunta se mantiene en el aire y por lo mientras habrá que enfrentar la temporada de calor. Una pintura atribuida al artista neerlandés Rembrandt volvió a aparecer después de más de 6 décadas fuera del radar público. La obra se titula La visión de Zacarías en el templo y data del año 1633. Durante mucho tiempo, su autoría estuvo en duda y desde 1960 dejó de considerarse oficialmente una pintura de Rembrandt. Sin embargo, una investigación reciente cambió esta conclusión. Especialistas del Rijksmuseum analizaron el cuadro durante 2 años con técnicas científicas y métodos de investigación que también se han utilizado en otros estudios sobre el pintor. Entre ellos se incluyen análisis de pigmentos, estudios de la pincelada y comparaciones con obras del mismo periodo. Los resultados llevaron a los expertos a concluir que el estudio, la composición y la técnica coinciden con el trabajo del artista en la década de 1630. La pintura permaneció en manos de un coleccionista privado durante más de 60 años. Esa situación explica el por qué estuvo fuera de los círculos públicos y académicos durante tanto tiempo. Ahora la obra entrará en una exhibición gracias a un préstamo a largo plazo, y esto permitirá que investigadores y visitantes puedan verla y estudiarla. El hallazgo tomó una gran relevancia porque las obras auténticas de Rembrandt son limitadas. Cada nueva atribución modifica la forma en que los especialistas interpretan la evolución del pintor y su trabajo durante los primeros años de su carrera. El mapa del entretenimiento acaba de cambiar. Paramount compró Warner Bros. Por $110 millones. Después de vencer a Netflix en una guerra de ofertas.
Esto no es solo una cifra enorme, es una sacudida directa al streaming global. La operación une estudios históricos como Warner Bros. Y Paramount Pictures. Además, marcas como CNN y lo más inmediato como HBO Max y Paramount Plus se fusionarán en una sola plataforma. Juntas superan los 200 millones de suscriptores. La apuesta es clara, más catálogo, más músculo y más capacidad de competir en un mercado que ya no perdona. En esta nueva biblioteca convivirán franquicias como Harry Potter, Game of Thrones, el universo de DC y clásicos como Los Sopranos, una propiedad intelectual poderosa concentrada bajo un mismo techo. La gran pregunta es ¿qué pasará con HBO? Desde la compañía aseguran que operará como marca independiente y que su identidad creativa se mantendrá intacta. Un mensaje necesario cuando se habla de una etiqueta asociada, durante décadas a prestigio y riesgo narrativo. El acuerdo ya está firmado. Ahora comienza lo más complejo: integrar estructuras gigantes, reorganizar equipos y convencer a millones de usuarios que esta nueva plataforma no solo es más grande, sino mejor. Así, el streaming entró en nueva fase, y esta vez la jugada fue para Paramount. Después de 3 años desde su último álbum, Gorillaz volvió con uno nuevo, The Mountain, el 9º de su discografía desde que la banda fue fundada en 1988 por Damon Albarn y Jamie Higlet. The Mountain cuenta con 15 canciones y más de 20 colaboraciones. Entre las participaciones que más llaman la atención destacan las de los argentinos Bizarrap y Trueno, lo cual refuerza la conexión de la banda con América Latina y consolida su apuesta por sonidos globales. Fiel a su voluntad innovadora, The Mountain da cuenta de una exploración de Gorillaz hacia géneros un tanto inéditos en su sonido. A su navegación usual en la música electrónica y el synth pop, ahora se suman incursiones al hip hop y la música tradicional de la India. Esta última es particularmente interesante porque tanto Albarn como Higlet pasaron en estos años una temporada en la India, ambos poco después de haber enfrentado la pérdida de un ser querido muy cercano. La anécdota no es del todo menor, porque antes otros artistas también han vivido un viaje a la India como una experiencia transformadora y decisiva para su proceso creativo. Por citar solo 2 ejemplos conocidos, en 1968 los Beatles emprendieron un viaje al país, aunque de los 4 solo George Harrison y John Lennon se dejaron deslumbrar por la diferencia diametral del pensamiento y la cultura ancestral que ahí se mantiene viva. Y de ellos, probablemente en Lennon, el efecto de la India fue todavía mayor, pues de alguna manera su acercamiento a la meditación, al yoga y al pensamiento hindú lo radicalizó a partir de entonces al respecto de ciertos valores e ideas de Occidente. En nuestras antípodas, Octavio Paz igualmente se puede citar como uno de los grandes ejemplos de esa manera en que la India puede hacer cambiar la perspectiva de una persona. Una parte muy importante de su poesía da cuenta de ello, así como el libro en prosa Vislumbres de la India. Especialmente su poema Blanco, sin duda el más ambicioso de su labor como poeta, es indisociable de su experiencia en el país, su contacto con la religiosidad y la ritualidad del hinduismo y del budismo. En ese sentido y toda proporción guardada, en este álbum de Gorillaz se siente esa impronta. Más allá de la música pop y del consumo, tras bambalinas se perciben preguntas que, expresadas desde la música, nos llevan por el sentido de la vida y de la estancia en este mundo, de la aparente necesidad ineludible del dolor y del sufrimiento, de las mieles que después de probadas dan paso a la amargura y el sinsabor. Y más allá de todo eso, un atisbo de un algo inominado que puede o no parecerse al nirvana que promete el hinduismo, pero que en todo caso, terrenalmente, toma la figura de un propósito, los rasgos apenas dibujados de una posible explicación, la alegría desmedida, pese a todo, de estar vivos, por tener el regalo incomparable como seres humanos, de poder liberarnos de la rueda del samsara, únicamente nosotros. Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told El gobierno de España rechazó el uso de sus bases militares para operaciones relacionadas con la guerra contra Irán, lo que provocó un gran descontento por parte de Donald Trump, quien amagó con cortar toda relación comercial con el gobierno encabezado por Pedro Sánchez. El conflicto comenzó cuando Washington planteó la posibilidad de usar instalaciones militares ubicadas en territorio español para apoyar acciones en contra de Medio Oriente. Entre ellas se encuentran bases estratégicas que durante décadas han formado parte de la cooperación militar entre ambos países. Sin embargo,
El gobierno español dejó claro que no participará en operaciones militares contra Irán y que sus bases no se utilizarán para ese propósito. La postura provocó una tensión diplomática cuando Trump lanzó advertencias sobre posibles consecuencias para la relación bilateral si España mantenía su negativa. Ante esta situación, varios países de la Unión Europea expresaron su respaldo a la decisión española. El bloque comunitario defendió el derecho de cada Estado miembro a decidir si participa o no en un conflicto armado. España, por su parte, ha tomado medidas para proteger a sus ciudadanos en la región y ha desplegado recursos militares solamente con fines de seguridad y evacuación. Aún así, el gobierno ratifica que no participará en acciones ofensivas. Las decisiones sobre bases militares, alianzas y cooperación internacional pueden redefinir la relación entre Estados Unidos, Europa y sus socios estratégicos, algo que Trump debe considerar, si es que puede, con la cabeza fría. South Korean filmmaker Park Chan-wook has been named jury. El cine coreano vuelve a estar en el centro, pero esta vez no por una película en competencia, sino por quién va a decidir. Park Chan-wook será el presidente del jurado en la edición 79 del Festival de Cannes. Es la primera vez que un cineasta surcoreano asume ese papel, el de encabezar al grupo que otorgará la Palma de Oro. Su relación con Cannes no es nueva. En 2004 ganó el premio con Old Boy, una película que lo convirtió en referencia mundial. Después volvería con Thirst, consolidando una presencia constante. Park ha construido un cine incómodo, elegante y moralmente tenso. Historias donde la culpa, el deseo y la violencia no son simples recursos, sino preguntas que se quedan abiertas. Su nombramiento también tiene un peso simbólico. En 2019, Bong Joon-ho ganó la primera Palma de Oro para Corea del Sur. Con Parasite, ahora el cine coreano no solo compite, sino que también decide. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.